Hoy en Descifrando las Escrituras vamos a sumergirnos en una narración apasionante que revela cómo una figura femenina cambió el rumbo de la historia bíblica. Este relato, empapado en sabiduría y fe, nos mostrará cómo la prudencia y una fe inquebrantable pueden alterar los destinos y cómo, por medio de la obediencia a los designios del Señor, podemos ser instrumentos de paz y justicia. Les presento la fascinante historia de Abigail, una mujer de extraordinaria valentía y discernimiento descrita en la Biblia, cuyo legado resuena a lo largo de la eternidad. Después del luto de todo el pueblo israelita por la pérdida del gran profeta Samuel, David, el futuro rey de Israel, se encontraba en el desierto de Pará. Fue en este contexto donde se entrelazan las vidas de dos personas dispares: Nabal, un hombre de carácter despreciable, y Abigail, una mujer de gran prudencia y singular belleza. La Biblia revela en 1 Samuel 25 que Nabal era un hombre de grandes riquezas, que no se reflejaban en virtudes espirituales, quedando confinado únicamente a vivir sumido en sus posesiones terrenales. El significado irónico de su nombre, que se traduce como insensato, contrasta completamente con lo que su esposa, Abigail, simboliza en esta historia. Su belleza va más allá de lo físico, extendiéndose a una inteligencia y perspicacia profunda. La Biblia la sitúa entre las mujeres más destacadas de su tiempo por su belleza y sabiduría. La historia cobra un giro inesperado cuando David, que aún no había sido ungido rey, pero está en camino de serlo, envía mensajeros a Nabal. David y sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal sin pedir nada a cambio. Sin embargo, llegado el momento propicio, y David le solicita un gesto de bondad. Este no era un acto de coerción, sino una petición de reciprocidad según las costumbres de la época. La respuesta negativa de Nabal está cargada de desprecio y sarcasmo. Consciente de la fama de David como guerrero y exiliado, prefiere ignorar su estatus y le insulta, dando a entender que David es apenas un siervo fugitivo, menospreciando los actos de lealtad y bondad previamente mostrados por él y sus hombres. En este momento, la riqueza de Nabal era un mero espejismo que disimulaba un corazón mezquino y una visión terrenal que lo cegaba ante la providencia divina. Contrastando con la respuesta llena de insolencia de su esposo, Abigail comprende que nada ni nadie es verdaderamente dueño de sus posesiones, sino que todo pertenece al Señor. En su sabiduría, ella sabía que la generosidad es compartir lo que en principio ya es del Señor. David, al recibir las noticias de la negativa de Nabal, toma una decisión basada en la justicia terrenal: responder con la espada de venganza. Este es un punto crucial de nuestra historia, que marca un antes y un después en nuestro relato. Abigail, alertada por uno de los sirvientes sobre la tempestad que se avecina y el peligro que su marido necio había atraído sobre la casa, toma la iniciativa. Se dispone con una oferta de paz compuesta de alimentos y bebidas, símbolos de hospitalidad y reconciliación, y sale al encuentro de David sin el conocimiento de Nabal. La prontitud de su acción y la cantidad de recursos que ofrece demuestran no solo la opulencia de Nabal, sino la magnitud de su error al rechazar la petición de David. Mientras avanza con su comitiva hacia David, Abigail ya anticipa la ira y el deseo de justicia del futuro rey. No lleva consigo simples presentes, sino una propuesta de paz, una súplica de perdón y un recordatorio de la misericordia y la justicia del reino celestial. Ella actúa con la convicción de poder desviar la ira de David del camino del derramamiento de sangre y la venganza. Aquí, Abigail no solamente representa a la voz de la razón, ella se convierte en la mismísima encarnación de la providencia divina actuando en la tierra. Abigail, en su humilde postración, convencerá a David de que el camino del justo no debe mancharse con actos impulsivos,
aún frente a las injusticias del mundo terrenal. Ella no solamente ofrece recursos para la subsistencia, ofrece también un bálsamo para el alma, convocando a la reflexión y la misericordia como respuestas a los insultos y la rebeldía. Abigail muestra su visión profética y aporta un acto de intercesión que demuestra su fe en las promesas divinas. Ella insta a David a mirar más allá de la ofensa de Nabal y a considerar las consecuencias eternas de sus acciones. Esta historia nos muestra cómo el Señor utiliza sabiamente a sus siervos para llevar a cabo su voluntad, y cómo la sabiduría, la fe y la humildad pueden cambiar el curso de la historia. A través de Abigail, Dios nos revela una poderosa lección sobre la paciencia, la sabiduría y la fe, virtudes que deben prevalecer incluso en las situaciones más adversas. Este relato bíblico nos recuerda el poder de la intercesión y nos invita a reflexionar sobre las formas en que podemos llegar a ser agentes de cambio en este mundo. Abigail se presenta así, consciente del violento conflicto que está a punto de desencadenarse. Esta valiente mujer se inclina físicamente en señal de respeto y se rebaja ante David, asumiendo la culpa por los actos de su esposo, mostrando un corazón rendido ante el futuro rey de Israel. Abigail se hace entonces portavoz de la sabiduría divina en medio de una situación que amenazaba con derramar sangre y perpetuar la cicatriz del odio. En esta confrontación cargada de tensión, Abigail se dirige a David con la cabeza fría, invocando su bondad inherente y su futuro papel como líder justo y bendecido por Dios. Ella le advierte de las implicaciones eternas de sus actos y le recuerda sus victorias anteriores, como cuando con una simple piedra y una honda, David derribó al gigante Goliat, confiando en el poder de Dios y no en la fuerza del hombre. A través de su discurso, Abigail fomenta en David la reflexión y la introspección. Al desviar su mirada de un deseo de venganza hacia una perspectiva más elevada y trascendental, la Biblia nos muestra cómo el Señor une los caminos de los que son fieles a su palabra. David reconoce la sabiduría y la intervención providencial de Abigail como un regalo de Dios. David se detiene. Trata el presente de Abigail no como un mero pago de una deuda, sino como la muestra de un corazón contrito y una fe sólida. Pero sucede algo notable. El espíritu de venganza se disipa. David detiene su camino de violencia y reafirma su compromiso con la justicia divina. Bendice a Abigail por su buen juicio y acepta su regalo, permitiéndole volver a casa en paz. La intervención de Abigail en la vida de David nos recuerda cómo Dios utiliza todas las cosas para su propósito y cómo un acto de fe y valentía puede cambiar el curso de la historia. Luego, al regresar a su hogar, Abigail se encuentra con un Nabal ebrio, ajeno al peligro, que había corrido su hogar y a la sabiduría de la que su esposa había hecho gala. Ella, con prudencia, espera hasta la mañana siguiente, cuando él se encuentra en condiciones de entender para revelarle lo que ha sucedido. La reacción de Nabal es fatal y queda claro que el juicio de Dios no se hace esperar. A los 10 días, el Señor lo llama a cuentas y Nabal muere. Esta conclusión a la confrontación entre David, Nabal y Abigail refleja una verdad profunda. Las acciones imprudentes no pueden detener las consecuencias del pecado y el juicio divino. Pero la historia no termina ahí. David, al conocer la muerte de Nabal, reconoce la obra de Dios y agradece que su justicia prevalezca. Viendo la sabiduría y la virtud de Abigail, y tal vez cumpliendo una promesa divina, anticipada en la profecía de ella misma, la convierte en su esposa. A través de este lazo, Abigail no solo es elevada a una posición de mayor influencia, al lado de un rey, sino que también se convierte en parte de la línea a través de la cual vendría el Mesías de Israel. Abigail, con su inteligencia y corazón servicial, demuestra ser una mujer digna de ser recordada. La historia de Abigail es un llamado al corazón de cada creyente
para que reconozca que no somos dueños de nuestras vidas ni de nuestro destino. Abigail no fue un mero personaje secundario en la vida de David. Fue una agente de cambio y un instrumento de Dios para recordarnos que la verdadera riqueza y prosperidad no se encuentra en los bienes materiales, sino en un corazón dispuesto a servir y honrar los mandatos del Señor. Esta historia es una invitación a meditar e incorporar sus lecciones en nuestras vidas. Les invitamos a seguir explorando los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje por las historias narradas en las Sagradas Escrituras. Que el Señor bendiga sus vidas y les guíe en el camino de su voluntad perfecta. Hasta la próxima, en Descifrando las Escrituras. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!